Segundo de Corintios, capítulo 5. Y hemos notado varias cosas. Los ejemplos que Pablo usa para hablar del servicio, dando a entender claramente lo que es, lo que no es el servicio para el Señor. Luego, cómo esa capacidad se va formando en nosotros, nos hace suficientes capaces para servirle. Y después, cómo lo hace a través de la contemplación de su gloria en la palabra. Y luego también por medio de las tribulaciones en nuestras vidas. Y eso, sin embargo, podía desanimarnos, pero hay que entender que eso es de parte de Dios. Incluso si es que llega a afectar nuestro cuerpo, capítulo 5 comienza recalcando otra vez que va a ser resucitado. Si algo nos pasa aquí en la tierra, tenemos de Dios un futuro glorioso aún con el cuerpo. Entonces, tenemos esa confianza. Y dice verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo presente del Señor. Si eso entonces puede pasar que pasemos una vida de que moramos y nos hallamos desnudos delante de Él, no teniendo el cuerpo, que es la normalidad para el ser humano. O también podría ser que venga el Señor, nos lleva con cuerpo y todo. Pero entonces, sea así o sea el otro, queremos serle agradables. Verso 9, también, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La palabra procurar habla de ambición. Entonces, aquí vemos las cosas que nos motivan, las cuales buscamos, ambicionamos, lo que impulsa nuestra vida. Y una de las cosas que impulsa nuestra vida es que procuramos, ambicionamos, serle agradable al Señor. Todo lo que hagamos no es para los hombres, sino a Dios. Queremos entonces no ser como esas personas que solamente se glorían en lo externo y no en el corazón, dice acá también este libro. Entonces, esto es una religión externa como bajo el judaísmo y que no afecta el corazón. Sin embargo, Dios quiere que entonces algo que realmente sea nuestro del corazón y se exprese después en la vida. Y queremos entonces, de alguna manera, ser agradable al Señor, estando aquí en la tierra, pero también cuando estemos delante de Él, en el tribunal de Cristo. Por eso habla directamente, dice, explicación al verso 10. ¿Por qué? Ser agradable, ¿por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La palabra comparezcamos significa, dice, uno lo busca ahí, significa que seremos hechos manifiestos tal cual somos. Aquí en la tierra somos expertos en apariencias, en vestirnos bonito, en hacernos caer bien con todo el mundo, pero a veces no somos eso. A veces no somos sinceros, no somos sinceras en nuestra vida, sino que estamos tapando algunas cosas. Y sin embargo, en el tribunal de Cristo, Dios es Dios de luz. Y no va a decir, pobrecito, no hay que avergonzarlo, no. Seremos hechos tal cual somos. Seremos expuestos tal cual somos en el tribunal de Cristo. Entonces eso será el día cuando realmente será expuesto lo que realmente somos en nuestras vidas. Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se ha examinado entonces desde que creímos, que hemos hecho con nuestra vida de servicio para el Señor, si hemos sido agradables o no. ¿Cómo vamos a saber si somos agradables? Él lo va a decir. Él va entonces a mostrar si está de agrado o no. Él va a dar comentario sobre nuestra vida, sobre lo que hemos hecho. Y entonces para que recibamos la recompensa según lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, mientras estamos en el cuerpo, hay entonces un repaso de nuestra vida ante el tribunal de Cristo. Y eso también va a afectar nuestra utilidad para el futuro, ¿no? Si hemos sido fieles o poco, sobre mucho te pondré. Entonces, eso también es algo importante. Pero al final dice, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa esto?
ante el tribunal de Cristo se va a examinar mis pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y ahora nos ve Dios como en Cristo. Tenemos una perfección moral, se puede decir, la justicia de Cristo es nuestra. Entonces nos ve como Cristo, como si pusiera una manzana podrida en una caja y la cierra, ¿qué se ve? La caja. Así cuando Dios nos pone en Cristo, lo que seamos se tapa con ese vestimenta revestido de Cristo. Entonces no va a haber nada entonces que condenar en nosotros, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿qué significa entonces aquí? Seremos expuestos tal cual somos y demos respuesta, entonces recibiremos según lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. La explicación pienso que está en la primera carta de Corintios, cuando habla del tribunal de Cristo y habla de madera en hojarasca, piedras preciosas, oro, plata. Y la madera en hojarasca es malo, ¿por qué? No es de utilidad. La palabra significa eso, que es inútil para Dios. Entonces, hay cosas en nuestra vida que nosotros le ponemos mucho valor quizás, y sin embargo Dios va a considerar que es inútil y se va a quemar. Cuando Dios tome todas las asambleas locales de todo el mundo y lo forme en un solo templo, ¿cómo va a ser posible eso? Si hay tantas diferencias entre nosotros, nuestra conducta es nuestra y la de ellos. ¿Sabe cómo? Por el tribunal de Cristo, en donde se va a quemar todo lo que es madera o hojarasca. Solamente va a quedar lo que Él ha hecho, las piedras preciosas, oro y plata. Eso nos va a quedar, y entonces todo lo que Dios ha hecho en las asambleas diferentes van a permanecer y todo va a encajar perfectamente. Nadie puede impedir que la obra de Dios. Todo va a ser conforme a Él. Y en ese momento entonces se va a ver lo que es bueno, lo que Dios ha hecho, y lo que no es inútil, lo que el hombre ha hecho sin el permiso de Dios. Sin consultar su palabra, las motivaciones cerradas, etcétera, son entonces cosas que van a ser repasadas, y entonces se va a ver que entonces el Señor va a decir si es agradable a Él o no. Lo importante es si le agrado a Él, no si estoy agradando a los hombres. Eso es muy importante. Es una de las diferencias entre el falso y lo verdadero. Entre el verdadero siervo y lo que no. Entre la ley y la gracia. Pablo, que dijo en Gálatas: si yo aún agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué dice aún? Porque bajo la ley era eso. La ley era una cosa externa para agradar a los hombres, que nadie me critique, que nadie me diga algo en contra. Era para agradar a los hombres. Si yo aún agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, eso es una cosa muy importante. En aquel entonces se verá qué es agrado y qué no en nuestra vida. Y entonces todo el mundo lo va a saber. ¿Por qué digo eso? Porque los Corintios les dice: no juzguéis nada hasta que venga el Señor y aclarará quién es el verdadero siervo y quién no. ¿Quién entonces va a haber quizás algunos que van a venir con una rastra de buenas obras, y todos: Señor, estás obligado a darle una buena recompensa a esta, porque todos estamos de acuerdo que Él debe recibir una buena recompensa. ¿Acaso en el cielo las cosas se van a hacer por democracia? ¿Por el voto popular? No. Eso va a ser la voz del Señor que va a determinar. Y entonces, ¿qué pasa? Si toda esa rastra ha sido madera en hojarasca, ante los ojos de fuego del Señor, todo eso se va a quemar, queda quizás algunas piedritas en toda la rastra. ¿No? Entonces, no dice, espérate, quiere decir que ellos también van a ver. ¿Ahora quieren ver? No, todavía no es tiempo. Hasta que venga el Señor. Entonces Él sí nos va a mostrar cómo es entonces las cosas. Entonces sí, para mí será una cosa muy interesante. Será una cosa muy avergonzante en algunas cosas, pero será muy instructivo. Ver toda la revisión de lo que es sagrado al Señor desde los primeros días hasta después, hasta el arrebatamiento, y ver en un instante, porque ya tendremos la mentalidad capaz 100%, lo que ahora somos ni siquiera 1%,
Einstein usaba, dice, un 0.4% de su capacidad mental. Y nosotros normales usamos un cuarto de un porcentaje. Entonces, cuando tengamos 100%, las cosas serán mucho más rápidas. Entonces podrá revisar todas las cosas y entenderemos rápidamente todo lo que es de agrado al Señor y lo que no es de agrado. Entonces, una de las cosas que nos impulsa como siervos del Señor es ser agradados, de hacer al Señor. Buscar que todo lo que hagamos sea de agrado a Él. Mientras vamos contemplando la palabra, vamos conociendo la palabra, vamos viendo qué es lo que le agrada a Él, especialmente las cartas a las iglesias, en las epístolas. Entonces, una de las cosas es esa, el ser de agrado o no. ¿Y cómo sabemos? El tribunal de Cristo lo va a mostrar, qué es de agrado y qué no es de agrado. Ahora, el verso 11 dice, conociendo pues, la palabra pues, ¿qué función cumple en la gramática? Es una conclusión de lo anterior. Conociendo pues, pero está explicando el tribunal de Cristo. Conociendo pues el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? No es un pánico, no es un terror, es un temor reverencial y es explicado por ese proverbio que dice, el temor al hombre trae una trampa, pero el temor a Dios es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el temor al hombre? ¿Qué dirá la gente? No sé si se ha dado cuenta, pero el qué dirá la gente es un terrible motivador, muy poderoso. Algunos de nuestros vecinos católicos no vienen a las reuniones, ¿por qué? ¿Qué dirá la gente si voy allá? Entonces eso impide que... Pero el Día de la Madre, ¿qué dirá la familia si no voy a visitar a la madre? ¿No? Entonces impide que uno vaya, otro impulsa que sí vaya. Entonces, el qué dirá la gente, el temor al hombre, es un impulsador para muchos. Sin embargo, el creyente debe ser lo contrario. ¿Qué dirá el Señor sobre esto o lo cual? ¿No? ¿Qué dirá el Señor? ¿Y eso cuándo lo vamos a saber? Él va a decir, ¿cuándo? En el tribunal de Cristo. Él va a decir lo que él piensa al respecto. Entonces vamos a saber lo que él piensa. Y continuando diciendo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque el Señor nos va a pedir cuentas. El creyente tiene dos responsabilidades. ¿Sabes cuáles son? Una hacia los inconversos, otra hacia los creyentes. ¿Somos responsables en ambas direcciones? ¿Somos responsables en buscar ante el Señor una oportunidad para compartir el Evangelio con otros? Pero también estamos ejerciendo el don que Dios nos ha dado, si nos ha hecho mano, pie, lo que sea. Estamos ejerciendo tal cual Dios nos ha puesto en el cuerpo. Entonces también tenemos ambas responsabilidades que llevar a cabo. Entonces, tenemos entonces que ser agradable en esto. Y una de ellas es hacer los inconversos. Persuadimos a los hombres, sean creyentes inconversos. Hay cosas que persuadirles, pero ¿por qué? Porque ¿qué dirá el Señor de mi servicio? Eso es lo que vale. ¿Qué dirá el Señor? Dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Una vez más, seremos expuestos tal cual somos y Dios sabe todo, nuestras intenciones, sabe todo, porque sabemos que Dios no aprende nada. Él no está en proceso de mejorar su entendimiento de las cosas. Él sabe todo, incluso lo más incógnito, ¿no? Las cosas ocultas del corazón son para él un libro abierto. Todo lo sabe. Pero a Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El Señor sabe qué tipo soy de persona, qué tipo de siervo. Pero ya los críticos ahí, se escucha la voz de los falsos maestros que te dice Pablo, no, mira cómo es eso. Entonces, pero Pablo dice, lo importante es qué va a decir el Señor. Y espero que también ustedes sepan eso ante vuestra conciencia de que realmente somos siervos del Señor.
No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, hablando de esa manera, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ese es el legalismo, ese es el falso maestro que se gloría en las apariencias. Mira cuánta gente tenemos en no importa lo que hay en el corazón de esas personas, ¿no? Esas entonces buscan las apariencias. ¿Cómo aparentan ante otras? No lo que ante Dios ve en el corazón. Eso es lo importante. Porque si estamos locos, como dicen ellos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Ahora viene otra motivación para el creyente en el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constriñe? No es estreñir. ¿Qué es constreñir? Aunque ahí por ahí va. Es encauzar en el camino angosto del Señor. Como por ejemplo Balaam. ¿Te acuerdas del burro de Balaam? Que Dios lo usó para hablar al necio hechicero Balaam, que estaba interesado en el dinero, lo que va a recibir. Y fue a dar un servicio a la comunidad. Y entonces, pero en el camino se le puso delante el ángel y Balaam no lo veía, pero el burro sí. Entonces se desvió. ¡Sale! ¡Qué burro tan terco! Otra vez así se salía del camino. Pero llegó un momento cuando entró entre dos paredes. Era un camino bien angosto. Y no podía desviarse. Y se arrodilló. Entonces, y otra vez le comienza a maldecir. Y entonces, ¿por qué me pegas? ¿Alguna vez en nuestra vida has visto que yo te trate de esta manera? ¿No? Le abrió la boca, no sé si los animales hablan, pero en ese momento habló. Entonces, le dijo cómo eran las cosas. No podía. Esas paredes constreñían al burro a un camino angosto. Así también el amor de Cristo nos constriñe a vivir de acuerdo a su voluntad. Hay tantas cosas que debe hacer, distraerse, ¿verdad? Pero si el amor de Cristo nos constriñe a vivir en el camino angosto del Señor. Y él lo explica, como dice acá, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, porque ya murió por nosotros y ahora es vivo. ¿Para qué? Para que ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el amor de Cristo constriñe debido a que entendemos que Él murió en nuestro lugar y nosotros tenemos una deuda para con Él. Ese amor de Cristo nos impulsa a vivir en una forma de devoción al Señor en nuestras vidas. Eso es entonces otra motivación. El temor es el que dirá el Señor, ser agradable al Señor. Y ahora el amor de Cristo nos impulsa a vivir en una forma cargada de Él, porque correspondemos a ese amor que ha tenido para con nosotros. Verso 16, de manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Entonces tenemos ahora otro impulso, que es que Dios ha hecho todo nuevo. No es igual al antiguo. La forma de servir no es igual al antiguo. Este capítulo 3 va a mostrar que tenemos un servicio en el Espíritu, no de maldición, no de condenación. Entonces es diferente vivir bajo la ley que vivir en la gracia. Es diferente el servicio. El servicio bajo la gracia es Cristo a través de nosotros expresándose por su Espíritu. Ese es entonces el enfoque para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era solamente la ley con su látigo, conformándonos a un molde externo.
¿Así queremos nosotros nuestra devoción al Señor? ¿Solamente por qué dirá la gente? ¿Si quedó bien o no quedó bien? ¿Y el Señor? Ahora ya todo es nuevo. Aún si conocimos a Cristo en la tierra, ya no lo conocemos así, porque ahora está en gloria. Ahora es cabeza de una nueva creación. Eres el nuevo Adán, de una nueva raza, que somos nosotros, ¿no? Entonces ahí vemos que esto es así. Todo proviene de Dios. Y también nos reconcilió consigo por mí, por Cristo, y nos dio el ministerio del servicio de la reconciliación, predicación del evangelio a las personas inconversas. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándose en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, la explicación, la anunciación de la reconciliación. Así que somos embajadores para hablar a nombre de Cristo. Tremendo entonces el servicio, los desánimos como también las motivaciones que nos da Dios. Entonces, capítulo 6 comienza diciendo, así pues nosotros como colaboradores suyos en esta obra, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo, yo soy siervo, ustedes también son siervos, somos colaboradores, estamos laborando juntos en la obra del Señor, en este gran servicio. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir la gracia de Dios en vano? Es como decir, por gusto. Por gusto Dios nos da este servicio. ¿Nos tomamos en serio? Esa gracia que Dios nos ha dado de poder servirle no es un mérito que nosotros hemos tenido, por eso nos escogió para servir, no. Es una gracia. Toda la vida cristiana es una gracia. Y esto, ¿cómo vamos a recibir este gran tesoro en vaso de barro? ¿Cómo vamos a reaccionar ante ellos? Vamos a tomarlo, cualquier le pasa. Ya habrá tiempo. Eso es tomarlo en vano. Por gusto nos ha dado. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Eso está en Isaías 49:8. Está citando el Antiguo Testamento. Ahora lo explica él con sus palabras. Da explicación de esa cita, por qué lo está citando. Dice, porque pues he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Yo cuando era adolescente predicaba el evangelio y decía, hoy es el día de salvación. Le está dando 24 horas para que puedan arrepentirse. Pero aquí dice acá, cuando explica el día de salvación, hoy. Dice, no, ahora es el día de tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios no nos da, al inconverso no le da más tarde. No garantiza que más tarde pueda estar vivo. ¿Sí? Pero por igual, al siervo que predica, tampoco le garantiza más tarde para servir. Ya le voy a dedicar mis cosas, voy a hacer esto, y cuando tenga tiempo, no podemos asegurar eso. Solamente nos da ahora, para servir y para creer. Solamente entonces, no lo tomes en vano. Eso sería más tarde, más luego, cuando me dé la gana. No, eso sería tomarlo en vano, como una cosa no importante. Más bien, ahora. Y no damos ninguna ocasión de hacer tropezar nuestro servicio, ni más bien recomendando el servicio con la forma de vida que tenemos. Eso es lo que continúa diciendo en el resto del capítulo. No vamos a tomar tiempo para eso. Pero entonces nos faltó hablar de una cosa al comienzo del libro, cosa por la cual ahora Pablo les habla de algo que no les había hablado antes. En el capítulo 1, ¿lo ven ahí? Dice verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente notemos la relación que Cristo Jesús tiene, el Señor Jesucristo tiene, y dicho sea de paso, cuando hablo del Señor Jesucristo, es la forma como mostrar el respeto. En la mayoría de las veces se usa su título completo.
Ahí vemos a Pablo, etc. Cristo Jesús, Jesucristo, o mayormente el Señor Jesucristo. Si nosotros queremos mostrar respeto a Dios, no tenemos que decir es usted. Yo entiendo ese deseo que tienen de mostrar respeto a Dios, así como mostramos respeto a nuestros mayores, decimos usted, como una forma de respeto. Pero al usar eso para Dios, estamos poniendo al mismo nivel que nuestros mayores. No vamos a hacer eso. ¿Cómo debemos demostrarle? Dándole sus títulos correspondientes. Únicamente, cuando se usa únicamente Jesús, es por algo. Raras veces, pero es porque el contexto lo demanda. La mayoría de veces se usa su título completo, hay que respetar. En los evangelios se menciona históricamente las cosas. Pero cuando llegamos a las epístolas, ya sus títulos se le dan completos. Se le da su forma de respetar. Bueno, aquí tenemos, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, en dos relaciones con Dios. ¿Cuáles son? El Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eternamente era hijo del Padre y fue enviado por el Padre. Pero que sea su Dios, lo asumió únicamente cuando llegó a ser hombre. Porque nuestro Dios es como hombre. Como hombre necesitamos un Dios. Y Cristo entonces asumió esas funciones eternamente, hijo de Dios. Pero al ser ese hombre, entonces llegó a tener un Dios como hombre. Entonces dice bendito. No, esto no es el bendito de Mateo capítulo 5, bienaventurado. No, eso es otro tipo de bendito. Nosotros no podemos hacer bienaventurado a Dios. No podemos darle algo a Dios que lo haga bienaventurado. No. ¿Qué vamos a tener para darle? ¿Qué significa entonces? Es hablar bien de Dios, del Dios y Padre de nuestro Jesucristo. Y aquí está entonces reconociendo eso. Entonces, igual cuando nosotros damos gracias por la comida, no bendecimos la comida, bendecimos a aquel que dio la comida. No podemos ver. Ya la comida toda está buena por creación. Dios no ha hecho mala comida. El problema está en nuestro cuerpo afectado por el pecado, que reacciona. Pero la comida es todo, dice 1 Timoteo, toda la comida es buena y buena para comer, para recibir con agradecimiento. No tenemos que poder pronunciar las palabras para bendecirle y será apta para comer. No, eso es. Pero sí bendecimos y damos gracias a aquel que ha dado la comida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, Padre de misericordia. ¿Por qué? Porque Él es el originador de toda misericordia. Todo nace de Él, de las misericordias. Y Dios de toda consolación. Tiene un monopolio en cuanto a la consolación. Algunos psicólogos piensan que pueden consolar, pero Dios tiene monopolio de la consolación. El Dios de toda consolación, toda fortaleza interna ante circunstancias. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él viene a consolarnos, dando fuerza en todas las cosas, las presiones que sufrimos ahora por ser de Cristo, andando en contra del mundo. Hay esas tribulaciones. Las tribulaciones vienen por el choque que hay con el mundo, por las cosas que hay en el mundo a raíz del pecado de Adán. Son tribulaciones que sufrimos. Pero en todas nos consuela Dios. Solamente los creyentes. No sé cómo hacen los inconversos. ¿Pero para qué? Dios, otra vez, ¿no? Dios me bendice a mí, me consuela. Qué bonito, soy consolado. Así es. Es una línea recta. No. Mira lo que dice siguiendo. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Tiene un propósito. ¿Para qué? También nosotros podemos consolar, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por media consolación, como nosotros somos consolados por Dios.
Esa consolación de Dios sirve para cualquier consolación, cualquier tribulación que esté pasando a la persona. No es necesario decir, bueno, tú no has pasado lo que yo he pasado. En cualquier situación. Dios, el consuelo que Dios nos da, sirve para cualquier tribulación. Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cómo es esto? Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Cómo es? ¿Cristo sufre o yo sufro? Los dos sufrimos. Abundan en nosotros las aflicciones por Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Y cuando alguien le pisa los pies, grita la cabeza, como Saulo de Tarso. Señor, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba en el cielo. ¿Cómo que no lo conocía el Señor? Y sin embargo el Señor le dice, me persigues. ¿Por qué me persigues en mi cuerpo? Entonces, las aflicciones de Cristo, Él está sufriendo hoy a través de su cuerpo. Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Lo que Cristo está sufriendo porque está unido a nosotros como cuerpo y cabeza. Así también, por el mismo Cristo, nuestra consolación. ¿Qué es esto también por el mismo Cristo? Porque de Cristo, a través de sus siervos, llega también la consolación. Aún la solución al pecado tiene que venir de Cristo. Dice Juan, si uno viere a alguien pecar, ¿qué debe hacer? Entrarle para que se arrepienta. ¿Así dice? No, pida a Dios. Si alguno ve a alguien que peca, pida a Dios y Él le dará vida para eso. Entonces la solución no está en nuestra habilidad de corregir. La habilidad viene de Cristo, el cual tiene que darnos la solución a ese problema. Siempre tiene que ser Cristo. Por eso dice, el Cristo vendría a ser. Las consolaciones también vienen por el mismo Cristo. Y hay artículo, el Cristo, en donde entonces es cabeza y cuerpo. Es en esa función de cabeza y cuerpo que vienen las consolaciones. A través de Pablo, para ellos y ellos a su vez a otros. No es una línea recta y yo soy bendecido con la consolación, no es un espiral para que ellos puedan bendecir a otros y a otros y a otros. Pero si somos atribulados, dice Pablo, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, si somos atribulados es para vuestra consolación de los de Corintio y salvación. ¿Salvación de qué? De las pruebas que están pasando. Para dar entonces solución a ese problema que están pasando. Es consolación, pero también salida de las pruebas que estamos pasando. Y si somos consolados, también es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dice Pablo, el Señor está preparando, haciendo que nosotros y ustedes sufran las mismas cosas, para que cuando yo sea consolado y dé la salvación de ese problema, porque acudimos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, alcanzar socorro, para oportuno socorro, gracias por el oportuno socorro, es la solución, la salvación de eso. La salvación no es solamente de los pecados, también hay salvación de problemas. Y aquí estamos hablando de eso. Y entonces Pablo dice, estamos sufriendo lo mismo que ustedes sufren. Ahora que ya están en línea con el Señor, ahora sí están sufriendo. Antes, cuando estaban en línea con el mundo, no sufrían nada. Pero ahora que se han repetido todas esas cosas en 1 Corintios y están viviéndola, ahora recién están comenzando a tener comunión con el Señor. Y están entonces produciendo su vida, y su vida produce las mismas reacciones que tuvieron el mundo con el Señor Jesucristo. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también sois compañeros en la consolación. Del mismo Cristo viene también la consolación para ambos. Porque hermanos, no queremos, y esa es una de las razones por las cuales no pude llegar. Estaba en Efeso cuando escribe 1 Corintios. No pudo llegar, ¿por qué? Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino
Y es una cosa que viene de pronto. No lo esperaban. En Asia, en Efeso, donde ellos estaban. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. Es un peso que le vino sobre ellos, abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. No podemos soportar, por decir humanamente. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es una prueba a muerte. Y yo digo, aquí nomás llegamos. Hasta aquí nos permitió Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, sí. Ya estaba sentenciado prácticamente que iban a morir. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Cuán importante es esa lección que el Señor tiene que traernos cosas que nos presionan más allá de nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si Dios quiere que pase eso, bueno, me va a resucitar. Ahí siempre hay una salida para el creyente. Entonces, Él fue consolado sabiendo esto, el cual nos libró y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, una de las razones que no pudo llegar a ellos, entre muchas otras, era que estaba sufriendo, siendo preparado para poder consolar y darle solución a sus problemas. Cuando ahora ellos están en comunión con el Señor, habiendo corregido todas esas cosas que impedían la comunión con el Señor. Hemos sido llamados a comunión. Ahora el verso 11 es muy importante. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Ellos estaban en la obra, estaban sufriendo, pero había una cooperación de parte de los de Corinto. ¿En qué manera? Ahora ya restaurados, ¿en qué manera estaban cooperando con la obra del Señor? Con la oración. La oración es una colaboración en la obra del Señor. No debemos despreciar la importancia de la oración. No es una oración que uno hace, es un ritual que uno está cumpliendo, no. Tiene valor y trae resultados. Esa liberación, ¿sabes cómo vino? Por las oraciones de los corintios y de muchos otros creyentes. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos que estaban orando. Dios concedió en su gracia una respuesta a su oración y le conservó la vida a Pablo y a Timoteo y así. Entonces, a través de esas oraciones de muchos, entonces muchos ahora dan gracias. Que Pablo sigue, y Timoteo y Silas siguen vivos, siguen haciendo la obra del Señor. Y dan gracias a Dios por eso. Qué importante entonces nuestras reuniones de oración, nuestras oraciones personales, como iglesia y personalmente. Porque sí, tiene un resultado muy especial, muy favorable en traer resultados. No es que estemos obligando a Dios, que no podemos obligar a Dios. Dios no es nuestro esclavo, ni si fuera el genio de la lámpara que es gran poderoso, te puede hacer cualquier cosa. Solamente pido, yo soy tu esclavo. Así piensan muchos en cuanto a Dios, que Dios está para darle lo que ellos quieren. Pero nos dice capítulo 8 de Romanos que nuestra debilidad es no saber qué pedir como conviene. Solo pensamos que sí, sabemos que es lo que conviene, pero para nosotros. Pero Él lo traduce a la voluntad de Dios, apasionadamente. Las oraciones también deben reflejar eso. Oraciones apasionadas, sí, es bueno eso. Pero entonces nosotros también tenemos que entender que Dios no está para complacernos a nosotros, sino que se haga la voluntad de Dios. Las oraciones no son para tratar de obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. Dios no es nuestro esclavo. Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, el que manda ahí es la cabeza, no el cuerpo. No, el cuerpo no puede decir a la cabeza, yo quiero esto, aunque muchas veces dicta sus deseos, pero la cabeza es la que tiene que decidir, ¿no? Cristo.
No hay ningún Señor como Cristo en la iglesia, por si acaso, ¿no? Pablo dijo, no como enseñoreándose, no sé, vuestra fe. Eso no estamos queriendo decir con esta carta, sino colaboramos con vuestro gozo. Pedro también dijo a los ancianos, no como siendo señores sobre la grey, sino, y la palabra señor significa tener dominio. Hay personas que quieren tener dominio sobre la asamblea y no entender que cada uno es responsable en su conciencia obedecer a Dios. Y entonces colaboramos para que uno pueda obedecer a Dios y pueda eso, pero no estamos para imponernos, sino ser ejemplos de la grey. Para que la oveja por naturaleza sigue el ejemplo. Y es lo que va a hacer el creyente. Y cuando hay entonces ancianos que son prepotentes, que buscan lo suyo propio, etcétera, van a traer muchas personas que quieren hacer lo mismo. El ejemplo vale, pero para eso para mal. ¿No? El ejemplo por eso es importante la calidad de persona que va a ser un anciano para que sea un buen ejemplo de cómo está en representación de Cristo, para actuar como Cristo, para dar ejemplo de cómo sería la vida de Cristo en esas circunstancias. ¿No? Esa es entonces la idea también aquí. La oración no es entonces para obligar a Dios, sino para que mostrar nuestra necesidad de Dios. Nosotros no sabemos, dice la palabra de Dios, cuál es la respuesta correcta, pero sí sabemos que tenemos necesidad. Echando todos vuestros cuidados sobre vosotros, de que Él cuida de vosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones ante Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, que nos va a dar Dios cuando pedimos, nos guardará como un soldado en Cristo Jesús. ¿Cómo es guardarnos en Cristo Jesús? ¿Acaso no todos creyentes estamos en la posición de estar en Cristo Jesús? En posición sí. Y Dios nos ve como Cristo, en Cristo Jesús. Pero en la práctica, en Cristo Jesús significa vivir de acuerdo a Jesús, al Señor Jesucristo, a su forma de ser. Satanás quisiera que nos salgamos de las tinieblas, donde Él está para satisfacer nuestras oraciones. Y yo te voy a mostrar, ahí no estás recibiendo lo que tú y tu familia merecen. Acá te lo voy a dar. Y a veces algunos creen como la primera pareja y se van a las tinieblas y traen consecuencias. ¿No? Pero entonces, eso es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Los dardos de fuego de maligno, ¿qué son? Bueno, ¿cuál es el antídoto de los dardos de fuego de maligno? El antídoto, ¿cuál es? El escudo de la fe. Entonces, si la fe es el antídoto de los dardos de fuego, son las dudas que manda Satanás, que son dardos de fuego. Son dudas. Hizo ser dudada de Eva. ¿No? Entonces, tenemos que más bien confiar en la respuesta que Dios nos va a dar. Y nos va a mantener en ese círculo de luz y no vamos a ser tentados, porque si todos lo confiamos en Él y sabemos que Dios se va a encargar, no vamos a ser tentados a tener dudas de esa vida y ser tentados a salir a las tinieblas, donde Satanás y sus demonios gobiernan y tienen poder sobre la vida de las personas. ¿No? Entonces, pensemos un poquito en cuanto a esas cosas, que Dios bendiga su palabra. Perdonen por que me he pasado unos minutos. Y entonces vamos a dar gracias también a Dios por todo lo que hemos podido gozar en este día en su presencia, y que esperamos que esto no seamos oidores olvidadizos, sino que lo aceptemos para nuestra vida, así será algo permanente. Que Dios entonces bendiga su palabra. Amén.